Hola, hola, buenos días. Espero que estén bien. Estamos comenzando nuestro espacio. Disculpen los 10 minutos de retraso. Twitter estaba teniendo problemas con los espacios precisamente para realizarlo y tuvimos que eliminar el que teníamos originalmente programado y hacer un espacio nuevo para poder conectarnos. Parece que había tenido problemas, está teniendo un poquito de problemas la plataforma, pero ya estamos aquí conectados, que es lo importante, para darle inicio a nuestro espacio del día de hoy, nuestro espacio oleaje, que lo hacemos todos los jueves, para hacer una descripción, un recorrido de lo más importante que está sucediendo en los mercados financieros globales, eh, qué es lo que está impactando los mercados, para dónde vamos, hacer, bueno, análisis, tener una conversación abierta, honesta, acerca de lo que vemos en los mercados y compartir con ustedes, con la comunidad, también qué están viendo ustedes y bueno, pasarla, en definitiva, pasarla bien, analizando, estudiando, viendo las cosas. Eh, entonces, bueno, en primer lugar, quisiera empezar, bueno, hablándoles un poquito de la dinámica del espacio del día de hoy. Hoy vamos a, como siempre, hacer un recorrido breve por todos los mercados. Vamos a ver cómo estamos, dónde estamos. Ya vamos a comenzar con ello. Y luego vamos a tener invitado que vamos a hablar un poquito de trading de corto plazo. Muchas veces hablamos acá en estos espacios, podemos hablar de todo, de geopolítica, de inversiones, etcétera. Nosotros hoy vamos a hablar un poco del trading de corto plazo, después digamos, en la otra parte del espacio. Y tenemos, bueno, invitado a Alejandro Pérez, que ya está por aquí conectado para que nos comente un poco, trader amigo de la casa, de nuestra comunidad. Y ya tendremos una conversación con él. Eh, y mientras tanto, bueno, les voy dando la bienvenida a los que se están integrando ahora mismo a este espacio. Saludos a nuestros amigos de la comunidad, acá, a nuestro profesor José Charjó, a Rodrigo en Chile, Darío Carrera, gran amigo también, a Eduardo Picón, a Jaime, a Eliu, creo que está allá en Nueva York, a José, que creo que también está en Nueva York, eh, bueno, Yarol, muchos amigos que están por acá conectándose. Vamos entonces a empezar el recorrido. Les está hablando Alberto Cárdenas, en representación del Centro de Estudios en Inversión Financiera, que es SAFE, y modero este espacio, me toca moderar el espacio, digamos, lo estamos haciendo recurrentemente. Y les quiero decir que este espacio va a ir evolucionando. La próxima semana también les tenemos una sorpresa. Tenemos a un invitado bien especial para el espacio que tenemos para la próxima semana y vamos a intentar también tener recurrentemente invitados que puedan agregarles valor, que puedan compartir también su visión propia de los mercados. Nosotros tenemos una visión interna acá en SAFE que la compartimos, somos transparentes, nuestra comunidad lo sabe, lo compartimos a través de nuestras redes, lo que analizamos, pero no nos creemos poseedores de la verdad y creemos que el análisis correcto se hace con la inteligencia colectiva de las distintas visiones que pueden tener otras personas, otros analistas, ustedes mismos, etcétera. Entonces, que somos creyentes de poder compartir distintos puntos de vista y poder entender un poco lo que está ocurriendo en este tiempo complejo, ¿no? Vamos a arrancar de una haciendo la revisión de los mercados. Eh, Como si ustedes participaron en nuestro space de inicio de semana, que por allí está grabado, pueden escucharlo. Bueno, la semana, ahí hicimos un recorrido y la semana arrancó recordemos, esto es una semana corta porque tuvimos el feriado del 4 de julio y arrancamos el martes en los mercados, en el mercado americano. Y ese día, el martes, es decir, hace 2 días, el mercado arrancó con el pie izquierdo, ventas por todas partes y la noticia más relevante desde el punto de vista de mercado fue la fortaleza del dólar. De hecho, esa noche todos los noticieros en Latinoamérica estaban impactados con las devaluaciones de los tipos de cambio en Latinoamérica. Lo podías ver en Colombia, lo podías escuchar en Argentina, lo podías escuchar en Chile, el peso chileno evaluándose, el peso colombiano evaluándose a mínimos históricos.
todo esto lo que estamos viendo es la oleada de un shock externo negativo para Latinoamérica, producto de una apreciación del dólar que estamos observando por todas estas dinámicas macroeconómicas que ya hemos descrito. Eso fue el martes y nosotros comentamos en ese espacio que teníamos la sospecha de que probablemente podíamos empezar a tener una semana más constructiva. Una semana, usualmente la semana del 4 de julio es una semana que suele ser positiva para los mercados, a pesar del ruido, a pesar de todo el miedo que podía estar existiendo. También recordemos, los commodities cayeron de manera abrupta, de hecho ha sido una de las correcciones más intensas que ha tenido todo el sector de materias primas en los últimos días, en la última semana. Y esto sugeríamos nosotros la idea de que esto podía ser un factor que, por un lado, sí estaba afectando al mercado y muchísimos, el equity, por ejemplo, del sector energía se veía comprometido, pero al mismo tiempo recordemos que el miedo principal que ha tenido el mercado durante el 2022 ha sido la inflación. Y una caída de los commodities, una corrección puntual como la que hemos observado, puede alejar temporalmente o dar la idea de que el problema inflacionario se está controlando o de alguna manera puede hacer un pico, y esto pudiera interpretarse como una señal positiva para el mercado. Por otro lado, el día de ayer tuvimos las minutas de la Reserva Federal, las minutas del FOM, y allí pues no hay ninguna sorpresa. Un poco lo que se explica es que definitivamente sí, la inflación es un problema que puede ser mucho más persistente, y lo que dejaron ver era que el PAD de subida de tasas es entre el 50 puntos básicos y 75 puntos básicos para la próxima reunión de la Reserva Federal, y el PAD continúa. No se habló de la posible recesión, o sea, la palabra recesión no está por ahí todavía como una narrativa de la Fed. Así que estamos en un entorno donde, en nuestra opinión, hay una ventana de posibilidades más constructivas en el precio. Voy a irles compartiendo algunos de los tweets que hicimos el día de hoy para hacerles mención y narrarlos acá en el espacio, aprovechar la oportunidad. Por ahí compartimos en estos días un tweet que era el famoso muro del miedo, que fue, bueno, un poco ese desafío que tienen los mercados actualmente de enfrentarse. Hay muchísimos miedos: guerra de Rusia, crisis de energía, crisis de alimentos, subidas de tasas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí lo representamos, pero el hecho de que existan, pues no quiere decir que los mercados no puedan tener un rebote o no puedan escalar ese muro del miedo. Entonces, creemos que lo que estamos viendo ahora es precisamente eso, una escalada de ese muro del miedo, y lo hace poco a poco, ¿no? El mercado va muy prudentemente haciendo su trabajo de ir poco a poco conquistando niveles, dejando un poco el miedo atrás. Sigue existiendo mucho miedo, los niveles son de extremo miedo, pero bueno, se van conquistando niveles y van avanzando. Y creemos que estamos en esa etapa, en una etapa de bear market rally eh, que se va haciendo poco a poco. Bueno, vamos a hablar de los elementos más interesantes que tuiteamos. Número uno, en la madrugada de hoy, ya lo decíamos ayer y lo veníamos viendo, observando, una crisis política en Reino Unido importante terminó en la renuncia de Boris Johnson, ¿ok? Del primer ministro de Inglaterra. Ya venían renunciando en cascada el gabinete de Boris Johnson, y esto es una situación que está ahorita en tiempo real. Sin embargo, a pesar de ello, y bueno, los mercados lo ven como algo positivo, la libra empezó a apreciarse ligeramente después del anuncio de Boris Johnson de que efectivamente va a renunciar. No podemos dar una opinión en este momento porque todo está muy fresco acerca de hacia dónde va, qué va a generar esta situación, pero es una crisis política. Lo que hemos hablado siempre también es que el mundo, más allá de las crisis que podemos decir que hay en alimentos, en energía, lo que siempre decimos que subyacentemente la crisis verdadera que hay es una crisis de liderazgo. Y eso es una realidad. Tenemos una profunda crisis de liderazgo global, y ya lo observamos en países tan desarrollados e importantes como Inglaterra, por ejemplo, donde termina el primer ministro renunciando. Aderezado por unos escándalos, bueno, parece que Boris Johnson
se lanzó unas cuantas fiestas en medio de la pandemia y eso empezó a generar unos escándalos. Quizás ese no es el problema de fondo, hay muchos otros, pero en esencia es una crisis de liderazgo. Hay inestabilidad en muchos lugares. Bueno, y si vemos el caso de Estados Unidos, en Estados Unidos estamos viendo una popularidad disminuida increíble en el caso de la administración de Biden. Entonces, hay definitivamente una crisis de liderazgo que continúa y que probablemente nos va a traer mayores sorpresas en el tiempo. Ese es primer punto, una de las cosas que pasó. Vamos a ver el mercado ahora de corto plazo. El día de hoy, para hacerles el resumen de cómo están los mercados, siempre lo hacemos. Bueno, estamos con buen tono. Los mercados, no les terminé la idea, perdón, del space anterior. En aquel space dijimos que a pesar de esa sangre, era probable que cuando cerrara Europa pudiéramos ver un evento más constructivo en los mercados. Y de hecho, el martes, cuando cerró después de las 12 del mediodía, hora este de Estados Unidos, una vez que cierra el mercado europeo, empezamos a ver que entraron flujos de compra para el mercado y los índices se dieron la vuelta, reversaron todas las pérdidas que tuvieron en la sesión y marcaron el tono de lo que fue luego el miércoles, que fue una jornada bastante consolidada, esperando las minutas de la Fed, perdón, y después de las minutas vimos una reacción tímida, alcista. Hoy es que estamos viendo realmente la reacción quizás más importante del mercado, donde salimos de un área de consolidación. Yo lo hago mención a este tweet que pusimos acá en referencia al SP500. Ya estamos hablando de trading, de la evolución de los índices en el corto plazo. Y ahí está rebotando el SP500. Está hoy, por ejemplo, subiendo 1.17%, el Nasdaq sube 1.53%, el Dow está subiendo 0.91%. El martes, cuando hacíamos la referencia, recordarán ustedes que mientras el SP500 caía más de 1.5%, estaba muy negativo, el Nasdaq estaba positivo, lo cual sugería que probablemente estábamos en una actitud de vuelta tímida en principio, de vuelta al riesgo, y eso lo explicaba un poco el hecho del relajamiento en el tema de los commodities. El Nasdaq se veía favorecido, dado que los impactos, digamos que ese miedo de que la Fed iba a continuar subiendo tasas de una manera muy agresiva ante el problema inflacionario, al menos se relajaba un poco con la idea de que, bueno, un petróleo que estaba muy por arriba de 100 estaba cotizando el lunes en los $95, $94, llegó a marcar niveles más bajos entre ayer y hoy. Hoy rebota con fuerza, el precio del petróleo está subiendo más de 5%, 5.87% en este momento, arriba de los $100 el WTI. El Bitcoin está casi en los $21,000, rebotando 1.91% en 20.930. El oro, que había caído muchísimo, sigue estando muy golpeado, muy abajo, pero está en los 1.742 puntos en este momento, o dólares por onza, perdón. Y bueno, el resto de las acciones importantes, Amazon, etcétera, están subiendo, pero las acciones que están subiendo más son las tecnológicas. Es como una vuelta al apetito por riesgo. El mercado está ponderando la idea de agarrar lo que está más golpeado, que ha estado más golpeado, y la razón principal es esa. Este sector que estuvo muy golpeado precisamente por los miedos inflacionarios están ahora liderando el rebote. Por ejemplo, los ETF como IWM, que son las empresas el Russell y empresas de baja capitalización, rebota mucho más que el SPY, que es el de las 500 empresas. Ahora mismo IWM está 2.22% arriba. Entonces estamos asistiendo a un rebote, y el ETF que marca un poco, que para nosotros es un indicador del apetito por riesgo en los mercados, JNK, que es el del yield, el ETF de los bonos basura o de los high yield bonds, está positivo, mostrando que tenemos una luz verde o que regresa un poco el apetito por riesgo. Todo esto lo vemos con prudencia, ojo, siempre hemos dicho que estamos en medio de un bear market rally que hemos proyectado, nuestra comunidad sabe nuestros niveles, un poco hacia dónde creemos que puede ir esta situación, creemos que es aprovechable desde el punto de vista táctico, tanto en las carteras de corto plazo como en las operativas. Cada quien tiene un mandato de trading, pudiera sacarle partido un poco lo que está pasando. Y bueno, vemos en el caso puntual de que esto se está desarrollando, pero no perdemos de vista la idea de que estamos en un bear market, ¿ok? En un bear market generalizado en los mercados, y que este es un proceso que no se ha calmado o que no va a terminar de la noche a la mañana. Los problemas de fondo están allí, existentes, pero estamos en medio de una pausa, de un rebote, de un oxígeno que es muy útil
y que puede ser muy valioso para los que están muy posicionados largos y los tomó por sorpresa toda esta caída del mercado. Es posible que venga una oportunidad para reducir riesgo, por ejemplo, o aprovechar, tener una actitud más defensiva. No creemos que este es el momento que los mercados han hecho piso, o sea, definitivamente, como hay personas que lo pueden pensar, que están viendo, por ejemplo, que los niveles de precio para el S&P 500 hacia finales del segundo semestre de este año, casi todos los bancos de inversión ven un rebote del 20% y nadie ve que vamos a caer más. Pero ese es el sell side de los bancos de inversión, que ustedes saben que siempre hay que ver con un grano de sal, y muchas veces el equipo de research de la banca de inversión, lo que es el equipo de mercadeo para que los institucionales puedan distribuir lo que quieran. Eso siempre ha sido así, siempre ha funcionado así. Entonces hay que ver con algo de escepticismo la idea de que todos los analistas están viendo la posibilidad de que ya lo peor lo dejamos atrás. Es posible que tengamos un rebote, como en efecto lo estamos teniendo, pero no hay que perder de vista que los mayores riesgos siguen latentes y la estructura de mercado sigue siendo una estructura, eh, digamos, bastante bajista, ¿no? En líneas generales. Nuestra perspectiva para la sesión de hoy, dado el rompimiento de las resistencias, le hemos compartido un tweet que es justamente allí. Había una estructura de corto plazo que era un hombro, cabeza, hombros invertidos que hizo el S&P 500. Arriba de los 3.835 esta figura se activaba, arriba del neckline. Eso no se hizo en la sesión del martes, se está haciendo ahora, ayer con el cierre del mercado arriba de los 3.835. Hoy el mercado confirma que en efecto estamos en ese modo de alcista. Hoy el mercado abre con un gap positivo y está todavía ahí con un gap positivo que no lo ha cerrado. Creemos que no lo va a cerrar el día de hoy, que probablemente vamos a tener una vela de continuidad hasta los precios objetivos que nos hemos planteado allí, que puede estar cercano a los 4.000. Ahí en los 4.020, si vemos unas resistencias muy fuertes, tanto una línea de tendencia bajista de corto plazo, que es la que viene trayendo el mercado, como también, bueno, las proyecciones de la estructura del piso que se hizo allí. Hay que tener cuidado en esos niveles. Eso hablando desde el punto de vista técnico. Bueno, entonces hoy tenemos en este espacio, como les dije, tenemos algunos invitados, y voy a comenzar dándole la palabra a Alejandro, que está por acá conectado. Alejandro, ya te di la solicitud para que puedas hablar. Alejandro, tienes que aceptarla. Déjame ver por acá. Creo que ya, exactamente. Listo. Y déjenme, bueno, Alejandro es miembro de nuestra comunidad acá en Safe. Forma parte de nuestro, digamos, de nuestro grupo de amigos acá en la comunidad. Es un trader enfocado a los mercados americanos. Alejandro se ha dado la tarea de construir también o de compartir con el público un poco de su metodología, de lo que él hace. Tiene un trabajo educativo que nosotros creemos bastante valioso, orientado siempre al tema del trading de corto plazo, al trading como actividad. Sabemos que nosotros hablamos de muchísimos temas. En este caso particular vamos a hablar un poquito de trading y bueno, le pedí a Alejandro, y esa es la idea que vamos a hacer en estos espacios recurrentemente. Quiero tener invitados para que puedan compartirnos un poco de lo que hacen, cómo ven los mercados, sus estrategias, un poco que nos echen el cuento de qué están haciendo. Yo aprovecho para, si no conocen a Alejandro, por acá yo les voy a compartir, tengo un tweet de él que él hace todos los días un análisis que lo graba en su canal de YouTube, donde hace una narración de lo que está viendo específicamente en los futuros del S&P 500 y del Nasdaq. Y si usted tiene interés en el trading de corto plazo, yo sé que cada quien tiene una estrategia, una forma de operar. Siempre vale la pena ver información de tipo educativa, tener referencias de cómo otros pueden estar viendo los mercados y los benchmarks, un poco para alimentarse sin que les genere sesgo. Cada quien se debe a su mandato y a lo que tienen planeado, pero cuando uno está en el proceso de formación y de aprender, esta serie de videos y de información de personas que lo hacen, como en el caso de Alejandro, genuinamente, sin conflictos de intereses, agregan mucho valor. Entonces, bueno,
sin más preámbulo, Alejandro, bienvenido a este espacio. Quise invitarte para que nos comentes un poco lo que haces y cómo estás viendo el mercado. Vi tu video esta mañana y bueno, cuéntanos un poco quién es Alejandro y qué estás viendo ahorita. Tienes la palabra. Gracias, buenos días a todos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Veo aquí bastantes desconocidos, a Eduardo, a José, a Harold. Ok, fíjate, Alberto y todos los presentes. Mi aporte, bueno, ya como lo dijiste, será directamente desde la operativa intradía, ok, que es lo que ejecuto y mi estrategia está, y mis rutinas están basadas desde esa perspectiva. Me considero un trader que no soy un trader multiactivo, ¿no? Primero me enfoqué bastante en conocer a una bestia, como siempre como conversamos en los entrenamientos. Me preferí ser especialista en un solo activo y opero normalmente futuros de Nasdaq, ¿ok? Ya llevo 4 años siguiéndole el timing a Nasdaq, ¿ok? Me gusta su personalidad juvenil. Yo comparo mucho este tipo de activos con la personalidad, evidentemente, de sus negociadores. Y Nasdaq es un adolescente en formación, ¿no? O sea, tiene esas reacciones Inter- Interesantísima metáfora. impulsivas. Cuando vemos un ACP ya más adulto contemporáneo, con movimientos más pausados y lentos. Sin embargo, como me he dedicado estos últimos 4 años a ver el Nasdaq, a entender su dinámica, a hacerle backtesting en diferentes situaciones de mercado, he podido ir robusteciendo esa estrategia, ¿no? Que siempre todos buscamos ese mandato que se adapte a lo que cada personalidad se ajuste, pues básicamente. Porque a veces uno de los problemas que tuve en mis inicios era tratar de adecuar estrategias a mí y evidentemente cuando uno de los un rescato que una frase muy valiosa que marcó un cambio en mi estrategia, sistema 1, sistema 2, cuando diferenciamos eso y buscamos ese sistema 3, que es la unión entre el sistema vivo del mercado y nosotros como trader, debemos tener una compenetración real, ¿no? Básicamente sí. Entonces, mi estrategia, mi mandato está basado en los preceptos básicos y el mantra que manejamos en SAFE, que es medir, evalúo, ejecuto y registro, ¿no? Básicamente allí, y la teoría básicamente está, o la teoría donde me apoyo, la estrategia, es en los fractales de Williams. En el corto plazo hice algunas modificaciones en función a la temporalidad que utilizo para mi intradía, que es 15 minutos. ¿Ok? Entonces, en función a niveles de riesgo, evidentemente la estrategia original tiene unos niveles de riesgo un poco más amplios en función a sus niveles de protección, que es un gráfico intertemporal un poco más elevado. Entonces, bueno, lo que hice fue ajustar un poco en función a mi porcentaje de riesgo, esa opción de gestión de capital, pero sin embargo la estrategia básica sigue siendo la misma de fractales de Williams, ¿no? Ok. Sigo, mido todos los días. Mi rutina de premercado tiene aproximadamente los mismos 4 años disciplinado. Yo pienso que una de las cosas que, como trader intradía o de corto plazo, que es muy diferente la tónica que uno puede tener como trader de swing, trader o inversionista, o que ves otro tipo de activo, es esa disciplina esa rutina de premercado o todo lo que sucede antes de tú ponerte en tu pantalla. Para mí es una de las cosas que más defiendo y es la que a veces en conversaciones con amigos traders es la que es esa premisa que yo digo, ok, pero ¿qué haces tú antes de llegar al mercado? Porque todo el mundo quiere llegar al mercado a tener resultados, pero sin prepararse, ¿no? Sí, Entonces, eso que estás diciendo ahí, disculpa que te interrumpa, es súper importante. Mucha gente subestima el hecho de hacer la tarea previa, sobre todo cuando el enfoque es un enfoque de trading donde estamos hablando de que todos los días uno se va a enfrentar a la incertidumbre, uno no sabe realmente qué es lo que va a pasar, pero hacerlo y siempre usamos digamos, la comparación de otras actividades, como por ejemplo los pilotos que tienen un protocolo, tardan 1 hora en cabina antes de poner ese avión a rodar en la pista porque hay que hacer una preparación previa que es absolutamente clave y fundamental para poder hacer un buen trabajo en la jornada.
Y mucha gente no lo toma en cuenta o creen que hacer trading es simplemente abrir las pantallas, ver que tienes una señal o lo que sea y darle al botón. Y la verdad es que es un trabajo distinto y eso se ve, por ejemplo, en la disciplina con tus videos todos los días, misma hora, setup. Disculpa que te interrumpa y No, no te continúa. preocupes. Sí, bueno, sí, y evidentemente uno por temas, formaciones personales, psicología de cada quien y todas estas cosas, eh, a veces uno es débil y funciona a esa rutina, ¿no? Entonces, bueno, yo me he puesto en mi vida prácticas que me fortalezcan eso, porque tengo una frase que digo, no, el tema no es vivir del trading, sino vivir como un trader, ¿no? Y me considero una persona que piensa 24 horas de mi día como un trader en función a niveles de riesgo, decisiones que no son de mercado, pero te digo esto como un contexto general que quizás al que esté iniciando le pueda aportar algo de valor. Ok, entonces, bueno, mi rutina nace desde que, bueno, fíjate, hay un cambio desde que empecé a grabar los videos, que un día, hablando con mi esposa, le dije, ok, si yo hago esto todos los días, para mí, ¿por qué no lo comparto con las personas? A alguien le debo aportar valor. Decidí crear un canal de YouTube, creé un nombre, creé una marca que se llama Trading Logic, ¿ok? Eso tiene un simbolismo detrás de la imagen que le creé como logo, que básicamente esa imagen es mi estrategia, los tres pilares de mi estrategia con un Fibonacci en el medio, que engloba una imagen y un símbolo. Y la etimología de Trading Logic es sencilla, que las quiero compartir acá, al que no la conoce. Básicamente, si lo llevamos al español, es negociar, ¿ok? Y el logi viene de logía, como un sufijo que se usa normalmente para las ciencias, como psicología, tecnología. Entonces, en español sería negociología, pero en inglés sería trading logic, como technology o algo así. Entonces, como la ciencia de Claro. la negociación, ¿no? Entonces, creo ese nombre como para darle un contexto a ese canal y desde ese momento empecé a aprender cómo grabar y esas cosas. Y lo que hago todos los días es transmitir lo que hago yo para mí. O sea, no hay un doble análisis o no hay una doble actitud en función a lo que yo te muestro o a lo que yo hago, ¿no? Entonces, porque yo también soy muy defensor de cuando a los que están comenzando a pedir este mensaje para ustedes, que hagamos siempre lo mismo. O sea, básicamente esa consecución de actividades que podemos medir son las que podemos calificar para mejorarlas o robustecerlas, porque muchas personas entran, hacen una cosa hoy, hacen una cosa mañana, mañana ven una señal, mañana tienen otro riesgo, o sea, son muy cambiantes, ¿no? Entonces, diariamente empiezo, bueno, lo que te estaba diciendo era que normalmente mi rutina empieza o empezaba a las 8:30 de premercado. Yo estoy en Estados Unidos, en Maryland, hora del este, y desde que empecé a hacer el premercado en video, evidentemente tuve que ajustar mis horas porque mi oferta de valor es que esté por lo menos antes de las 9 de la mañana el video disponible para que la gente pueda verlo, porque normalmente dura 20 minutos, 18 minutos, dependiendo del día, y pueda tener una visión antes de la apertura americana, ¿no? Entonces, evidentemente, ajusté horas y comienzo básicamente revisando lo que sucedió el día anterior, porque mi horario de trading es hasta las 11:30 más tardar, no estoy más en la pantalla hasta esa hora. Me siento a las 7:45 todos los días de lunes a viernes, el día que hay mercado. Empiezo a revisar qué pasó el día de ayer, completo la dinámica, qué se cumplió la medición, qué faltó, porque hablamos de medición, ¿no? Siempre, no predicimos, sino que medimos. Entonces, y esa medición va orientada a eliminar el sesgo por una dirección específica del mercado, que fue una de mis debilidades principales al inicio. Típico de que uno dice, el mercado hoy va a subir, y cuando baja, tú no ves la oportunidad. ¿Me entiendes? Ujú. O sea, Correcto. tu cerebro no capta porque esperas el rebote, esperas el movimiento que nunca sucede, pero la oportunidad para ti, que era tomar la otra dirección, nunca la viste. Entonces, partiendo de ese elemento que lo medí varias veces, a nivel de decisiones y psicología de mi propio ser en este caso, o sea, cuántas veces he fallado una oportunidad por tener un sesgo Por el mental. sesgo. Correcto. Entonces, 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 Sí, disculpa entonces, Alejandro, que te no te interrumpí. preocupes. Eso lo medí porque creé una matriz en aquel momento bueno, hubo un profesor que me la enseñó de trading, que fue una de las cosas que le tuve valor de ese entrenamiento hace 4 años.
Y era una matriz de decisiones en función a mi plan y a mi estrategia. Ok, estoy haciendo las cosas en el sitio que es, en el momento que es y a la hora que es. Entonces yo iba a hacer un resumen de la matriz y medía mis decisiones. Ok, ese resultado me decía, no, estás decidiendo, estás tomando posiciones emotivas y no técnicas. Entonces esos resultados fui llevando y entendí que la principal falla era la expectativa a una dirección que nunca sucedía. Entonces, como estamos trabajando y hablando netamente, evidentemente, del intradía, o sea, movimientos rápidos, quizás que 2, 3 posiciones en el día con un buen flow, eh, quise curar esa falla psicológica con la creación de escenarios, ¿ok? Porque ambas direcciones Ujú, pueden suceder. Lo que pasa es que una tiene más correcto. probabilidad que otra en función a la medición que esté dando el precio. Entonces, y algo que rescato mucho que tú dices en los entrenamientos es que el tiempo del mercado no es el tiempo del trader. Entonces, mucha gente quiere, o muchos traders quieren esperar el movimiento completo en la sesión. Entonces, generan algo de ansiedad porque, bueno, de función a su estrategia, no tengan un stop definido o el momento o un target muy elevado y nunca le llega. Entonces, es lo que yo uso un término en mis videos que digo que podemos quedar atrapados en un trade. Bueno, ni te llega target ni te llega stop. Entonces, pero te quedas ahí entre el medio de esa nada y esperando un movimiento que no va a culminar en tu sesión. Entonces, hay que tener cuidado con esas mediciones que hagamos hasta dónde pueden llegar. Entonces, yo decidí incorporar a mi análisis esa creación de escenarios, ¿ok? En función a la probabilidad, a su nivel de probabilidad del día, tomando algún contexto que ya he medido en este tiempo que tengo viendo por lo menos Nasdaq. Entonces, eh, parto viendo, o sea, dónde está el precio en función a la sesión de ayer, si estoy entre máximo y mínimo. También rescato aquí un concepto que tú dices en los entrenamientos, que es marquemos nuestra cancha de juego. Y la cancha de juego simplemente va a ser el tamaño de tu perspectiva de trading. Si la quieres hacer en gráficos diarios, en 4 horas, pero si tú vas a trabajar en 15 minutos, en 5 minutos, tu cancha es pequeña, o sea, es hasta dónde tienes que moverte. Entonces, marco mi cancha, veo dónde está la onda, si el movimiento que me di ayer completó, le falta movimiento, podemos tener retroceso. Empiezo a ver apoyándome en valores, ¿ok? En precios que han tenido influencia en el pasado, en la historia del precio. Ahorita me refiero solo a Nasdaq como ejemplo, y que han tenido influencia en el pasado, perdón, y que pueden tener alguna influencia hoy dependiendo de la reacción que tuvo el precio en aquel momento, ¿no? Entonces, esos niveles de precio yo los llevo, los voy trayendo mientras que sean válidos. Inclusive, bueno, agrego nuevos niveles de precio cuando genera alguna dinámica, ¿no? Entonces, de esos niveles de precio me apoyo para a robustecer esa medición. ¿Ok? Porque si una onda se puede terminar, por ejemplo, ahorita está el Nasdaq en 12.058.50. Entonces, pero ya ahorita pasamos un nivel psicológico de los 12.000, que era importante, se generó una gran batalla entre compradores y vendedores entre 12.000 y 12.040, que eran precios que estaban reflejados ya históricamente en el precio, en ese pedazo, iba a haber una definición importante que hasta ahí fue por lo menos donde yo puse la extensión del movimiento de hoy, escenario 1. ¿Por qué? Porque había una probabilidad como de mayor nivel que era mínimo llevarse o buscar la máxima de la sesión de ayer. Y una extensión del movimiento que iba perdiendo probabilidad en el tiempo a medida que el precio iba subiendo y lentamente, como tú dijiste hace rato, y lentamente ha ido escalando poco a poco, ¿ok? Y bueno, hasta ahorita en 12.059, con el mismo precio, ahí está, entonces tiene un poquito de freno, ¿me entiendes? Entonces esos escenarios me ponen a mí, o me ponen un contexto de los niveles de precios más importantes que la sesión va a tener. Entonces, genero los escenarios y mientras voy generando, bueno, voy viendo dónde está, me apoyo en líneas tendenciales. No soy un trader de muchas figuras chartistas, eh, no, o sea, nunca me he compenetrado con ellas y veo que hay que esperar como que, como digo yo, que la brisa pegue a la izquierda, esté la luna arriba para que puedas tomar el trade, entonces genera como más espera, ¿no? Tienen un porcentaje de efectividad cada figura, evidentemente, pero no, me apoyo más en los niveles de precios horizontales
y de lo básico, precio, tiempo y volumen, que es lo que veo más frecuentemente. Sin embargo, también al inicio en el premercado, mido la onda, veo la tendencia que está rigiendo en el momento, mido el pulso del mercado con la volatilidad del día, el volumen en función a lo que lleva al momento del premercado. Y aquí quiero dar un paréntesis y también pongo la orden esa data por si alguien la necesita. Fíjense, yo tengo dentro de mi rutina una toma de volumen del micro del Nasdaq y del micro del S&P 500 desde hace 4 años, todos los días a las 9 de la mañana en punto. Entonces, eso me da un promedio, la tengo en una hojita de Excel, ¿ok? Y eso me da un promedio a esa hora, ok, un ejemplo, hoy tenía 280.000 transacciones a las 9 de la mañana. Ok, estoy mayor al promedio o menor al promedio. Entonces eso me da un contexto de cómo puede arrancar ese ciclo de liquidez, ok, y por lo menos si vemos ahorita en este momento el SP, en el futuro en 15 minutos el volumen está en el suelo. O sea, ahí en esa zona no hay actividad, o sea, o está muy baja la actividad. ¿Entiendes? Entonces, esos son para mi contexto que durante la operativa me dicen, ok, es un día que puedes quedarte o es un día que yo veo 10 y 15 y no hay movimiento, apago y me voy. O sea, no me desgasto. O sea, mi capital emocional también lo defiendo que el económico, porque ese agotamiento me estresa, básicamente, ¿no? Sí, Entonces, Ale, te interrumpo ahí. Bueno, y gracias por el ofrecimiento de esa data. Me parece interesante todo el tema del- de recolectar la data en la apertura, ¿no? Es premercado, te entendí. sí, sí, Justamente. 9 de la mañana, hora del este, en punto, todos los días tengo una toma de volumen. Ok, buenísimo, buenísimo. Eso, bueno, para el que le interese, pueden contactar a Alejandro allí y seguramente con todo gusto lo hace. Yo estoy viendo cuando en tus videos, yo vi el video de hoy, por ejemplo, y vi tal cual como lo explicas, y esto es interesante, nosotros siempre decimos que no se trata de predicción, sino de medición, como lo dijiste, te planteas dos escenarios, ¿no? Y la gente dirá, bueno, es que el trader realmente tiene que adivinar hacia dónde va por la direccionalidad. Y tú acabas de decir que una de las fallas más grandes que tenías era que definitivamente te casabas o te podías tener un sesgo con el hecho de la idea preconcebida de qué es lo que iba a hacer el mercado al día siguiente o a los 2 días o a los 3 días o lo que sea que uno se imagine, cuando en realidad el trabajo quizás más importante era medirlo como lo estás haciendo y plantearte escenarios que te permitan reaccionar frente a ello. Entonces, yo vi el video de hoy, veo que tienes dos escenarios. Le puse especial atención, fue al S&P, que es el mercado que yo más opero. Y de una vez te pregunto, en ese escenario, para los que no han visto el video, no sepan cómo es, Alejandro se plantea, de acuerdo a lo que ya explicó, qué pudiera pasar en el mercado. No es adivinar, sino escenarios. Entonces, bueno, los mercados son una moneda de doble cara, pueden bajar o pueden quedarse quietos. Ahí no hay más no para dónde agarrar, pero hacer ese trabajo de análisis requiere análisis, de entender una serie de cosas. Alejandro lo hace bastante bien. Y el escenario tuyo hoy, de que hablabas de la posibilidad de ir para arriba y tocar unos niveles y violar, y después vi que había una extensión si se cumplía, si creo que de acuerdo a tu escenario rompíamos los 3.880 en el correcto. S&P. Luego había una posibilidad de ir a los 3.930. Te comprometo una vez porque el mercado está abierto. ¿Qué Sí, estás sí. viendo ahorita? Bueno, Para que te digas a la audiencia. o sea, ya llegó a los 3.880, rescató un soporte allí, ligeramente a las 10:15, 10:30 en ese movimiento, y está tímidamente, con muy poco volumen, ¿ok? Muy poco volumen si tiene estos movimientos ahorita, pero Ujú, el escenario, esa extensión, técnicamente nos puede llevar hasta estos niveles de los 39.30, ¿ok? Porque hay un ligero, vamos a ver acá, aquí estoy viendo el gráfico un momento. Hay un ligero vacío aquí en el movimiento, para que pongan el contexto, yo, no, aquí que estoy en la gráfica. Del junio 28 a las 10 de la mañana, ¿ok? En 15 minutos hay un espacio que técnicamente el backtesting me ha dicho que siempre completa estos espacios entre el mínimo de esa vela y el máximo de la vela de las 11. ¿Okay? Hay un ligero espacio que no se llenó,
Entonces, Ujú, ese es el siguiente nivel, ¿ok? Que si vamos un poco atrás, en el día anterior, tuvo bastante resistencia en esa zona, hizo una vela como de exaction hasta los 3947 y el siguiente movimiento fue totalmente negado y emprendió el retroceso que estamos todavía ahorita defendiéndonos y subiendo en este momento. Pero entonces, ese es un nivel, si vemos atrás esa fecha, es importante ver esos niveles, que la probabilidad que llegue ahí, ¿ok? Es mayor a medida que se vaya acercando, ¿ok? Evidentemente el volumen en este momento no lo acompaña y aparte ujú. tenemos una convergencia en ese punto con la línea de tendencia alcista que venía desde, bueno, que es el canal, si usted ve en el video, hay como un canal porque tenemos dos líneas tendenciales, la primera que fue rota y creó una nueva más abajo, cuando la creó el día 30, junio 30, ahí en ese mínimo de esa sesión americana que era una nueva línea de tendencia y estamos como en un gran canal diagonal que se está formando, pero ese extremo por la parte de abajo de esa línea de tendencia puede converger en ese punto exactamente con los 3930 y la línea de tendencia. Entonces, es el punto, por eso coloqué ese nivel de precio. Y que desde este momento que pasó los 3880 tenemos cielo abierto hasta ese nivel, no hay nada que lo detenga. ¿Entiendes? Ok, bueno, yo le diría a la gente, lo que pasa es que los Space no tienen video y no podemos ver los gráficos, pero le diría a la gente que se meta en tu canal, ahí en el tweet que compartimos, échenle un vistazo al canal de Alejandro. Si les agrega, si ustedes son traders de corto plazo, les recomiendo que vean el estudio y la narración que hace todos los días Alejandro en el premercado. Ya saben, Trading Logic allí en YouTube. Creo que es un trabajo bastante honesto y transparente y me encanta que lo estés compartiendo, Alejandro, y que agregue valor. Yo soy uno de los que ve tus análisis y a mí siento que también me agrega valor. Y yo creo que hay muchas veces en las que uno puede, otros traders pueden ver cosas que a uno se le saltan, se le pasa. El hecho de la configuración de los dos escenarios es algo que me encanta. Échenle un vistazo al canal de Alejandro para que vean un poco su operativa, siempre y cuando ustedes sean traders de corto plazo. Nosotros acá en Safe decimos que el trading no es para todo el mundo. Alejandro, ¿qué opinas tú de eso, que el trading no es para todo el mundo? Mira, esto es una carrera, es una profesión. O sea, el que pasa es que evidentemente, el sesgo publicitario, la información que se ha manejado en redes sociales, porque todos tienen una expectativa de ganancias rápidas, resultados inmediatos, y evidentemente eso psicológicamente perturba el medio y, y deja a mucha gente fuera del negocio porque bueno, o sea, básicamente no tienen las actitudes o la actitud correcta al enfrentarse a este tipo de educación y a este tipo de actividad. Pero sí, es para todo el mundo. Sin embargo, te voy a hacer aquí una analogía. Yo aquí dejo una premisa. Estoy escribiendo un libro, ya tengo ya días en eso, pero no lo avanzo. Sin embargo, es relacionar mi experiencia, cómo mi psicología en el trading ha mejorado. Todas las debilidades que tuve, cómo las he mejorado. Y hay una analogía que yo utilizo mucho, que es con un instrumento musical. No sé si ustedes aquí tocan un instrumento musical, pero por lo menos yo no tengo oído para los instrumentos. Eh, y es como que si yo te dijera, Alberto, dame unas clases de guitarra. Tú me enseñas la teoría de solfeo, pero el tocar la guitarra es un arte. O sea, Uh yo -huh. puedo saberme el caletre todo, le leer la partitura, pero cuando agarro la guitarra y toco una cuerda, mis dedos se quedan tiesos. Entonces, yo comparo el mercado con eso. O sea, podemos saber la teoría, las ondas de helio, a seguir a quien queramos seguir, a Minervini, a los más famosos. Pero si tú entras a un gráfico y no entiendes dominarlo, no entiendes interpretarlo, o sea, porque hay un punto de compenetración con el sentimiento que se está manejando en el momento. Recuerden que lo que está detrás de la pantalla son ustedes contra el mundo, pero el mundo que está detrás de la pantalla, cada quien tiene sus sentimientos y por eso hablaba al principio del Nasdaq. Son esos movimientos o esas reacciones inmaduras, de repente un rally o de repente se cae el mercado 200 puntos y tú dices, hey, ¿qué pasó? Se rompió cualquier estructura, ¿sí? Porque el Nasdaq lo hace así. Así son los actores que están detrás de la pantalla, todo el que está comercializando
cualquier acción que está en ese índice, evidentemente, son tecnologías, hay mucho FOMO, hay muchas actitudes que van compenetradas al movimiento, evidentemente, del índice. Pero, bueno, rescatando tu pregunta, sí, creo que es para todos, sin embargo, debes desarrollar las habilidades. Oye, me encantó esa metáfora con el instrumento y la guitarra. Yo te digo, soy malísimo. Lo he intentado como 3 veces aprender a tocar guitarra. Y es tal cual como lo dices. Yo estuve en clases de teoría y solfeo de chamo. Me explicaron mi teoría, pero y la guitarra, de hecho, tengo una guitarra, me la compré, una guitarra acústica. Me encanta escucharlo y siempre quise, pero siento que tengo como los dedos demasiado cortos, no tengo la habilidad tal, tengo que practicarlo. O sea, al final es ponerse a hacerlo, tener un buen instructor, qué sé yo, pero es lo que tú dices, es un arte que se va desarrollando con la práctica y que al final no se logra de la noche a la mañana por mucha teoría que puedas tener en tu cabeza. Oye, Alejandro, te agradezco mucho esta mini entrevista. La idea nuestra de traerte acá es que la gente te conozca también y que alguien venga a hablar otra cosa de lo que yo siempre hablo. este, y, y aquí, no, la verdad es que valoramos mucho tus contribuciones y Gracias. creemos que estás generando contenido de valor y vale la pena entonces decirle a la comunidad que le echen un vistazo de manera honesta, porque la verdad que también nos consta que no es no estás vendiendo nada, no hay nada de conflictos de intereses con nadie, estás compartiendo tu conocimiento con la gente y eso siempre es bastante, bastante noble. Eh, Sigan a Alejandro en sus redes allí, en su Twitter y en su canal de YouTube. Nuevamente, Alejandro, te agradezco mucho que hayamos tenido esta conversa. Seguramente te iré preguntando cosas de mercado en los próximos espacios porque Seguro. siempre con una visión de corto plazo. Si ustedes le quieren preguntar a Alejandro qué va a ser el mercado dentro de 3 días, no se los va a responder, porque ya saben que él es un trader de corto plazo y tiene que esperar que haya un cierre y al final cada día trae su propio afán, como dice la Biblia. Exactamente. Bueno, acabo de dejar, antes de despedirme, te acabo de dejar un tweet actualizando esa información de los 3930 para que vean el contexto de dónde sale ese punto. Ok, Bueno, y aparte de decirles que todos los días, antes de las 9 de la mañana, hora del este, 8:40 más o menos, está pineado en mi cuenta de Twitter el video de cada día de análisis de premercado. ¿Ok? Lo invito a seguirme, a darle like y a dejar un comentario. Gracias a gracias todos. Alejandro. Buenísimo. Ahora quiero invitar a mis amigos en este espacio de Point Blank, que siempre nos acompañan, para que nos den un poco, a ver si nos puede comentar. Yo no sé si está por acá si están disponibles. Creo que sí. Nuestro amigo Enio, representante de Point Blank, a ver qué nos comenta, cómo están los mercados, cómo está viendo el mercado con las herramientas que utilizan, que son herramientas que usan institucionales, el posicionamiento del gamma, etcétera. Enio, ¿tienes disponibilidad para hablar? Creo que sí. A ver, bienvenido. Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy Adelante. interesante la exposición de Alejandro, ¿vale? Me hizo recordar cuando comencé a hacer trading que hacía puro QQQ. Era lo más violento que había en Ajá. la época, en el año 2000 por allá. ¿Cómo está todo, vale? Estaba viendo ahorita lo de los inventarios de petróleo. ¿Cómo salió eso? Estamos ¿Viste el aquí, no anuncio? hemos visto, yo no he visto nada. Nada, que aumentaron en 8 millones de barriles. Wow, Vamos a buen hablar comentario. me imagino, del GEX y de la exposición Gamma, ¿no? Sí, a ver, ¿qué nos traes por allí? ¿Qué estás viendo, Enio? Bueno, Eh, ajá. ¿qué publicaste en el reporte de esta semana para la gente? Bueno, esta semana se habló del Gamma. Eh, Hicimos especial mención de la OPEX, la expiración de las opciones mensuales que culminan o expiran el próximo viernes. Ellas hacen trading hasta el jueves y el settlement se hace a la apertura al día siguiente. O sea que el jueves es cuando se produce la movida. ¿Ok? Preocupa bastante esa expiración por la cantidad de gamma negativa que tiene. Hay muy poca gamma positiva y la mayor acumulación está en 3.700.
Entonces hay strikes hasta 3.500 que tienen gamma negativa, 3.550, 3.600, 3.650, etcétera. Están bastante bajos los strikes. Veo, a pesar del avance del mercado, que vaya a haber un cambio muy radical en esta configuración. Vamos a ver, a menos que se produzca una ruptura por encima de 3.900, eso pudiera cambiar un poco el tono. Esta estructura negativa pudiera continuar y para el que no se recuerda, por ejemplo, en la quincena pasada, claro, teníamos las trimestrales, las mensuales, tenemos varias expiraciones conjuntas. Estuvimos después de los federales en un rally que nos llevó hasta 3.838, 3838. Y como a las 3 de la tarde, el mercado reversa sin más ni más y a la mañana siguiente abre en menos 80 puntos. Y la gente... Sí, con un tremendo gap. Y tú puedes leer justo después de la reunión de la Claro, y tú puedes leer los titulares, miedo a la recesión o cualquier motivo puede poner los titulares, pero si tú estás viendo tras bambalinas y estás viendo que hay una super acumulación de gamma negativa en 3.700, tú sabes que hay un imán jalando ese precio. Hay gente, ahorita alguien me escribió en Twitter y voy a contestarle dentro de un rato, preguntando si es que los market makers están en comunicación, etcétera. Mira, los market makers no están metidos en un sótano haciendo un complot de cómo embromarnos a todos los que participamos del mercado. El hecho de que los precios se muevan hacia esos focos es resultado directo de su actividad de hedging. No es, vamos a tirarlo para allá para dañar a todo el mundo, pero ellos están obligados a proteger su riesgo. Los market makers ofrecen liquidez y profundidad de mercado. Gracias a ello, uno se mete en Spider, por ejemplo, y ves no sé cuántos strikes, 50 para arriba y 50 más abajo, expiraciones semanales, mensuales, trimestrales, anuales. Tienes todo un universo de oportunidades gracias a unos señores que arriesgan su dinero para siempre estar allí si tú quieres comprar o si quieres vender. Y eso tiene un riesgo, y ese riesgo hay que cubrirlo, y la manera de cubrirlo es buscando por un lado el delta hedging, que es mantenerse con el delta en cero, para no tener riesgo de direccionalidad, pero a medida que la expiración se acerca, la gamma hace las opciones muy sensibles al mínimo movimiento de precio, especialmente el día de expiración. Y ese riesgo también hay que cubrirlo, hacer el hedging, le digo yo, a la cobertura, hay que hacer la cobertura. Entonces no es que ellos sean unos complotadores, pero si hay una acumulación de gamma negativa en esos niveles, hacia allá van a ir los precios. Si esto no cambia de aquí al viernes, cualquier intento de rally que estemos viendo ahora se va a ver bajo mucha presión y muy probablemente los precios van a terminar cercanos a esos picos de gamma. El día de la OPEX del mes pasado, como decíamos, el mercado hizo el rally hasta 3838 y al día siguiente, que era la OPEX, la expiración de opciones, terminó en 3.667 a 23 puntos de 3.700, que era donde estaba toda la gama. O sea, bajó 170 puntos de un día para otro. Okay. Entonces, bueno, estamos viendo con preocupación esa formación, ¿verdad? Para el día de hoy hay gamma positiva en 3.850, hay un par de piquitos más en 3.875 y 3.900. Lo interesante del día de hoy es que, de acuerdo a la data de Trade Volatility, el point o el punto de cero gamma está en 3.897,50. Creo que como a 5 o 6 puntos donde estamos ahorita, si no me equivoco. Sí, a 10 puntos de donde estamos ahorita. A 10 puntos donde estamos ahorita, que estamos en 3.888 en este momento. Yo tengo 85. Ok. Básicamente, a veces ese punto de cero gamma ofrece resistencia. A veces. Si lográramos superar ese punto y cerrar por encima de él, eso se pudiera, si se quiere, considerar como una confirmación de un uptrend que va a durar un poquito más. Pudiera ser.
porque normalmente cuando la mayor parte de los uptrends transcurren en gamma positiva y la mayor parte de los downtrends en gamma negativa. Y yo nunca he hecho un backtesting de esto, pero a ojo desnudo, uno puede darse cuenta pues de que si yo hubiese comprado cuando esto pasó de aquí para acá, hubiéramos podido haber hecho un buen trade. Eso, ¿sí me entiende? ¿Me explico lo que quiero Sí, decir? lo que quiere decir ahorita es que todavía estamos en gama negativa, no es típica Todavía. una duración o extensión del rally en este contexto, y lo que esperaríamos para que esto tuviera más piernas es que eventualmente tengamos un cierre por arriba de los 3.900, que al mismo tiempo pueda reducir la condición de esta gama o mejorarla en términos de que pueda abrir la posibilidad de que el rally continúe, pero hay un viento en contra en la situación actual, dada el posicionamiento. Ciertamente, de la gama Okay. mensual. Okay. ¿Por qué es importante la cuestión esta de las expiraciones mensuales? Por los volúmenes de dinero. Pues la expiración mensual maneja entre 5 y 8 veces lo que maneja la diaria. Por ejemplo, la de ayer era casi 8 veces más el dinero acumulado en la expiración mensual que lo que se transó ayer. ¿Sí me explico? En la totalidad de opciones que están vendidas. Entonces, eso, como escribimos a veces, son muchísimas motivaciones para que los market makers se preocupen, ¿verdad? Muchísimos millones de dólares. Eso, ayer, otra cosa simpática, el martes tuvimos la expiración de VIX. VIX tenía una fuerte acumulación, casi todo en 28. Y mágicamente el día martes, ¿verdad? Abrimos a la baja. VIX se disparó casi 10%, estaba en 29.80, si mal no recuerdo, y súbitamente comenzó a bajar, y cerró en 27.87, cerquita del 28, muy cerca, pues a 13 céntimos de donde estaba la gama negativa acumulada. En una movida que yo llamo el soft landing, un aterrizaje suave de los market makers para quitarse el riesgo, los que están haciendo market maker, haciendo mercado de VIX. ¿Ok? Entonces VIX tuvo su aterrizaje. El cierre de ayer en 38.45,0 algo, ese número tan exacto, suena también después de una buena subida, un pullback, y vamos a aterrizar más o menos en este punto. Viendo la estructura gamma de ayer, se esperaba un cierre en gamma positiva, y si no había un mayor avance, pues debería haber estado entre donde estaba el mayor pico, que a ver si lo tengo por aquí, y el punto donde está el límite con la gama negativa. En gamma negativa, el precio tiende a ir al pico donde está la mayor concentración, y en gamma positiva tiende a alejarse de donde está la mayor concentración. ¿Ok? Cerrar en cualquier sitio de la gamma positiva no daña al market maker, pero sí le resta beneficios. Si, por ejemplo, si cierra justo donde está la mayor concentración de gamma positiva, pierden un beneficio que es haber cerrado más lejos. Imagínate simplemente que tú tengas un straddle, o sea, tienes un put y un call de 4.000. ¿Dónde quieres tú cerrar? ¿En 4.000 o quieres cerrar lejos de 4.000? Quieres cerrar lejos de 4.000 para ganar plata, ¿sí? Si cierras en 4.000, ellos como market makers que no tienen direccionalidad real, tienen su delta cero, pues no sufrirían con un cierre allí, pero si cierran más lejos, se benefician. Con la gamma negativa ocurre lo contrario. Cualquier cierre lejos de donde está el foco principal les causa daño. Entonces vamos a ver siempre esa búsqueda de cerrar cerca de donde está el mayor pico de negativa y un tanto alejado de donde está, desde donde está la mayor gamma positiva. Ok, bueno, ahora, hoy, por ejemplo, vemos hablando del VIX, está a 3.82 abajo, está en 25.70, y con la idea de que esa concentración para el día de hoy está en 3.898, te escuché, en el caso del S&P, probablemente, bueno, ese va a ser un imán, ¿no? Muy probablemente
bueno, el mercado está subiendo el día de hoy, estamos 10 puntos de allí, ese puede ser un target si usted está operando de corto plazo, pero debe estar pendiente si el mercado lo supera porque puede empezar a cambiar estructura. Eso es como un resumen, ¿verdad, Enio? Para el día de hoy deberíamos cerrar en mercado positivo, en gamma positiva. Y volvemos a repetir lo mismo de la preocupación para la semana que viene. Hoy, creo que es la de hoy, 0707. Sí, hoy un cierre debería estar entre 3850 y 39. Si lográramos, ideal sería un cierre por encima de 3900 para un market maker. Pero eso va a depender del mercado. Por eso yo pienso que si logramos movernos por encima de 3900, quizás por fin se dispare la compra, pues no hay suficiente compra de calls, pudiera generar un cambio en la estructura del GEX de la semana que viene, de la exposición gamma. Otra cosa que estuvimos comentando en el newsletter fue lo de los commodities, ¿no? Hicimos un análisis de regresión allí y proyectamos más o menos qué porcentaje tenían todavía por caer, cosa que efectivamente hicieron, y ahora estamos viendo que deberían estar por rebotar. Los commodities como tal. Vimos ayer, me quedé bastante sorprendido, estaba chequeando por un amigo el cobre se fue a menos 4 y pico standard deviations, fuera del canal. Increíble, sí, la movida de los commodities fue histórica en varias métricas, lo que pasó en esta última semana. Claro, bueno, el cobre está comandado a echar un fuerte rebote en busca del canal. Su primera resistencia va a estar ahí en el menos 3 standard deviations, y si logra insertarse en el canal, pues en el menos 2. Normalmente esas movidas, bueno, son señales de una fuerte tendencia hacia uno de los lados. Cuando son muy extremas, necesariamente viene un pullback, un rebote, en el caso de que fuera a la baja. Y si se mantiene esa tendencia de estar fuera de la zona de confort, fuera de los 2, más 2, menos 2 standard deviations, pudiera estar indicando un cambio de fase en los precios, un cambio de estructura. Se pudiera estar originando una nueva tendencia duradera en contraria a la tendencia prevalecente. Entonces, esa es la pregunta que hay que responder en las próximas semanas, si hemos empezado realmente la verdadera corrección de los commodities, o la verdadera, o sea, es decir, si, como lo que acabas de decir, si realmente los commodities han hecho un punto de inflexión duradero y ahora vamos a una tendencia bajista en un entorno recesivo. Que es algo que creo que va a pasar en el relativo corto plazo, porque eventualmente ese tema recesivo creo que el mundo la va a tener muy difícil para escaparse de él, y los commodities van a reaccionar a ello. Pero el timing es un tema importante y no sabemos si comenzó ya o si eventualmente es algo que vamos a ver más adelante en el año. Ya, yo por ahora, viendo el USI, el US Commodity Index, no pareciera que ha roto todavía su tendencia de mediano plazo, ¿no? Está moviéndose dentro del canal. En el caso del cobre sí fue algo muy extremo. Petróleo perfectamente cómodo dentro de su canal de la zona de confort. O sea, no veo ruptura todavía en ciertos commodities y en el UCI. El UCI está muy cargado de petróleo. En el CRB, el de Thomson Reuters, ese está más extremo y está tocando, se salió de la zona de confort, pero creo que está rebotando hoy. Se actualiza más tarde. Sí, pero yo también creo. Perdón. Yo también estoy de acuerdo contigo, viendo los índices de commodities como tal, yo los veo todavía en su canal alcista. Es decir, a pesar de esta corrección tan importante, lo veo todavía que puede quedarle un par de meses o 3 meses más todavía al movimiento. Que no sabemos si va a ir a nuevos highs, pero es posible que tengamos una continuidad, pero lo observamos. Aquí el tema de fondo es un dólar hiper fuerte que tenemos. Hoy está en 107, arriba de 107 igual. El euro dólar, un poco para hacer un poquito de intermercado, está en 1.01, 1.015 en este momento el euro dólar.
El euro parece que va a perder la paridad, ¿no? En algún momento. Sí, está a punto. Fíjate, ayer publicamos anoche justamente sobre el dólar index. Dólar index está tocando ahorita más 3 standard deviations. Sí, está muy Antes, sobrecomprado. cuando se salió del canal, volvió al min, la segunda vez volvió a la primera desviación estándar y ahorita está en el más 3 desviaciones. Nosotros dijimos que independientemente de las cuestiones fundamentales, debe tener un pullback. Viéndolo en un plazo mayor, pudiera todos estos intentos y golpeteos, como dije antes, cuando hay tanta salida fuera de la zona de confort hacia una zona, hacia uno de los lados, normalmente está indicando que primero que hay una tendencia muy fuerte y segundo que en el largo plazo el, el dólar no es que está en una tendencia alcista de largo plazo, pues más bien estaba a la baja. Y esa tendencia es la que se puede estar revirtiendo. Si lo vemos en un gráfico mensual, lo vemos con claridad que su último high del 2002 fue en 120. Correcto. Entonces, sí, entonces probablemente estos, estos empujes hacia la parte alta del canal están señalando la búsqueda de esos viejos highs. Sí, vamos a ver qué nos trae donde yo sí creo, y lo hemos compartido acá, que el dólar todavía tiene espacio para subir, es contra las monedas de Latinoamérica. Así que pilas, los latinoamericanos tenemos que hacer cobertura. A lo mejor el dólar index le queda poco recorrido en términos de los puntos nominales. Estamos en 107. Yo tengo una idea que en un entorno, en un escenario salvaje, podemos ir a 115, que es bastante, ¿ok? Pero el máximo del 2002 estaba como tú lo dijiste, Enio, en 120. Muy lejos. Está todavía aún lejos. Y 5 puntos en el dólar index son, miren, es pesado, es un tema, miren todo lo que ha pasado en el mercado pasando de 103 por arriba de 105, o sea, hay todo un atragantamiento producto del dólar fuerte. Entonces, Claro. yo veo difícil que el dólar realmente suba muchísimo, pero sí creo que hay un espacio todavía de crecimiento muchísimo mayor con respecto a las monedas locales de Latinoamérica por todas las razones que muchos conocemos. Y que ahí probablemente esas no están ponderadas en el dólar index, ¿ok? Y yo creo que tienen espacio yo creo que el 2023 va a ser un año de devaluaciones todavía de los tipos de cambio en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica hay que prepararse. Y la razón principal, y cambiando un poquito el tema, pero hablando del dólar, ya que lo estamos analizando, Enio, yo anoche estaba escuchando, me metí en un space que estaban haciendo algunos amigos de Colombia, analistas en Colombia, analizando, bueno, ellos están definitivamente muy sorprendidos por todo lo que está pasando con el peso, bueno, no sorprendidos, sino, sí, digamos que cuando tú vives cierta estabilidad cambiaria, están teniendo ahora un cambio en el modelo económico y además están recibiendo un shock externo por el tema de la apreciación del dólar, el peso está en mínimos históricos ahorita, está en los 4.300 pesos por dólar, exacto. Entonces, yo escuchaba y muchos decían que no veían el peso colombiano devaluándose el año que viene por arriba de los 4.500. Y yo decía, para mis adentros, ¿no? Por supuesto, que, wow, la verdad es que yo no soy quien para meterme y digamos, argumentar en contra de las razones que puedan tener. Son muchas razones desde el punto de vista técnico, por lo que hace el Banco de la República y una serie de cosas, pero la verdad es que las fuerzas que se están viviendo todavía, en mi opinión, se están subestimando. Yo creo que hay muchísimo todavía recorrido que vamos a tener. Imagínense que tenemos este nivel de devaluación de las monedas con unos commodities que todavía están muy arriba, especialmente la región. Y en el caso de Colombia, que depende también de la venta de petróleo, que no es su único producto, pero digamos que es importantes ingresos reciben por la venta de crudo, el petróleo está arriba de los $100. Pero en un 2023 donde pudiera existir la posibilidad de una recesión global, el precio del crudo va a ir a $60, $50. Pueden ustedes estar seguros de ello.
Hay gente que no lo ve ahorita porque dice, no jamás va a volver a caer de 80. Tendemos a sesgarnos y a anclarnos a precios por la permanencia de esto y las tendencias. Pero un escenario de recesión global va a tumbar los commodities. ¿Qué va a pasar con los tipos de cambio en la región cuando eso ocurra? El shock externo va a ser aún mayor. Que pudiéramos tener un dólar index que se mantenga ahí en los 107, 110, que quizás no aumente mucho más, pero podemos tener unas devaluaciones masivas en Latinoamérica, producto también de la caída de los ingresos y del impacto negativo por el área de commodities. Ese es un escenario que hay que tener presente y que pone la película más picante, exacerbando lo que son ya las tensiones internas sociales que están existiendo en muchos países de la región. Me preocupa mucho Chile, ahora con la decisión con respecto a la nueva constitución, donde comenté ahí en Twitter que tuve la oportunidad de leerla hasta la mitad, no la he terminado, preocupante. Creo que hay una polarización extrema, es un cambio de modelo radical lo que se plantea en esa constitución, y eso va a traer, sea cual sea el resultado, muy probablemente vamos a ver ruido también en Chile en los próximos días. O sea, que Latinoamérica tiene un 2023, finales del 2022, segundo semestre del 2022 y un 2023 muy desafiante, muy desafiante. Nosotros hemos dicho que vemos la región con interés acá en SAFE, producto del superciclo subyacente en commodities, pero estamos cerca de terminar una primera onda alcista en los commodities. La Fed está haciendo su trabajo en subir tasas, los bancos también, y eventualmente vamos a ver un ajuste y nos vamos a meter en una recesión, que es algo que quieren los bancos centrales. No tienen otra manera de controlar el tema recesivo más que con una destrucción de demanda. Entonces, al final, ese tema recesivo hacia la región lo vamos a sentir nosotros con fuerza, y hay que irnos preparando con la idea de que no va a estar muy bonito el 2023 en nuestros países. Hay que hacer mucha cobertura cambiaria, prepararse por un entorno duro. ¿Que pueden venir oportunidades? Sin duda alguna. Pueden venir unas oportunidades muy interesantes, pero no podemos perder el foco de que eventualmente vamos a tener unas volatilidades extremas, especialmente en los tipos de cambio. Enio, ¿quieres agregar algo adicional? Y bueno, muchas gracias por todo ese resumen desde el punto de vista de Point Blank y de todo el posicionamiento del gamma. Me quedó claro un poco revisar. Tenemos un magneto ahí en el S&P en 3.898. Vamos a ver qué pasa. A los dealers le pudieran convenir un cierre por arriba de los 3.900. Yo soy de la idea que vamos a cerrar arriba de los 3.900. Yo particularmente creo que el mercado está en un path de constructivo más alcista, y creo que es posible que tengamos un cierre por arriba de los 3.900 en un tono de bear market rally que hemos compartido y dicho en nuestra, sobre todo en la estructura del VIX, nos da una luz verde para tener una actitud mucho más, al menos tácticamente hablando, un tanto más agresiva con el mercado de corto plazo, ¿no? Sin perder de vista que todo esto es un proceso complejo y que eventualmente los mercados están en un bear market que va a tener probablemente piernas y extensión en el tiempo. Les hago un resumen ahorita. Enio, disculpa, ¿quieres agregar algo más? No, quería mencionar que algo a tu favor, VIX está en 84.63, bien importante ese cierre tan abajo, y el cierre de VIX por debajo de 26.35 por esa zona también es muy constructivo para el S&P. Ya lo decíamos en el boletín de la semana anterior, y en hemos mantenido un carácter bullish en nuestro pronóstico para el S&P, y esperamos que siga ese movimiento hasta tanto otras señales nos indiquen lo contrario. Invito a los que están escuchando que se suscriban al newsletter. Es gratis el boletín y sale todos los domingos. Y bueno, tenemos la información, lo trabajamos en conjunto con SAFE para ayudar a hacer un mapa de lo que se espera para el mercado en la semana siguiente. Pues gracias por la invitación, Alberto. Hasta luego. Gracias, Enio. Gracias por, ya saben, suscríbanse ahí al boletín de Point Blank. Está en inglés y en español, en perfecto español, para que vayan aprendiendo todos esos conceptos raros de gamma, todas esas cosas que de repente muchos de ustedes probablemente no están entendiendo, lo van a ir entendiendo con el boletín.
y son herramientas para prever, ver, medir un poco lo que está sucediendo en el mercado, también desde un enfoque de corto plazo. Enio da mucha información de mucho valor de lo que está pasando internamente en los mercados. Miren, les hago una recapitulación. Mercados ahorita mismo, bueno, positivos, S&P 500 en los 3.890. Brevemente. Ajá. Ahora me escuchan, ¿no? Todos, ok. Yo no sé qué le está pasando al Twitter Space el día de hoy. Complicaciones hoy movido, pero les estaba haciendo la recapitulación de los mercados y bueno, el tono es positivo. Nasdaq en los 12.045, Dow en los 31.000. Lo que más sube es el Nasdaq a esta hora. VIX 3% abajo, oro 1.740. Bueno, ustedes ya escucharon todo lo que compartimos el día de hoy. Creo que fue una visión bastante amplia, al menos de corto plazo, una perspectiva más de trading. Nuestra posición actual, nuestra idea es que vamos a continuar el rally, al menos hasta mañana, pendientes en el S&P los niveles cercanos a los 4.020. Si pasamos los 3.900, ya escucharon a Enio, es más constructivo y es algo que le puede convenir a los dealers. Ese es nuestro escenario base. Creemos que el mercado va a seguir escalando el muro del miedo en un rebote que solo lo podemos calificar como un bear market rally, que son típicos dentro de las estructuras de mercado bajista. Gracias Alejandro, gracias a Point Blank. Vuelvo a saludar a la gente por acá, a mi querido amigo Douglas, que está por ahí, a Álvaro, Freddy, a Juan Brasmatas, Juan Reyes, Rafael Ortiz, bueno, a Miguel Lozada, todos estos amigos que están por acá conectados. Gracias por estar en este espacio, por su paciencia. Tuvimos un problemita en la conexión inicial, pero bueno, tenemos una sorpresa para el espacio de la semana que viene. Así que no se lo pierdan, lo vamos a publicar en redes. Ya saben, todos los jueves nos conseguimos en este espacio que llamamos Oleaje, aunque eventualmente podemos hacer espacios también recurrentes especiales en cualquier día de la semana. Pero siempre vamos a tener este espacio los jueves, así que pendientes para conectarse el próximo jueves, que también vamos a tener un invitado muy especial. Bueno, les envío un abrazo, gracias por conectarse. Con esto concluimos el espacio del día de hoy, un poquito más extendido de lo normal, y nos vemos en las redes pendientes del mercado y espero que les vaya muy bien en su jornada y en el resto de la semana. Hasta luego, chao a todos.